Muy buenas noches para todos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestro magazine El Mundo de las Matemáticas, el magazine desde la virtualidad. Quien les habla, Eli Johanna Barrera, y el día de hoy nos va a estar acompañando el señor José Ramírez, quien es filósofo, y el día de hoy nos va a hablar del matemático Arquímedes, y nos va a estar hablando la señora Esther Madrid, quien es filósofa también y nos estará hablando de Galileo Galilei. Ellos nos contarán un poco acerca de todo lo que estos matemáticos realizaron en el transcurso de su vida y vamos a conocer un poco más sobre la historia de ellos. Listo. Como les mencioné, hablaremos de Arquímedes de Siracusa, quien nació en la ciudad griega de Siracusa, en la actual Italia, en el año 2087 a.C. y murió en el 212 a.C. Fue un geómetra, matemático, científico y griego. Galileo Galilei nació en Pisa en 1900, el 15 de febrero de 1564 y falleció en 1643. Fue un gran científico formado en la Universidad Pisa. Entonces vamos a dar inicio con el señor José Ramírez, que nos va a hablar de Arquímedes. ¿Qué fue Arquímedes? Fue un geómetra, matemático, científico griego que ayudó a las matemáticas y a la astronomía del helenismo. En su juventud fue a Alejandría y recibió la enseñanza de Euclides. Desde entonces dedicó gran parte de su vida a la geometría y a la resolución de problemas matemáticos prácticos. Bienvenido, José Ramírez. Hola, Eli Johanna, compañera Esther, gracias por nuevamente volver a invitarme a este magazine. Bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre Arquímedes. Arquímedes nació en la ciudad griega de Siracusa, que hoy en día es Italia, en el año 2087 a.C. hasta el 212 a.C. Fue geómetra, matemático y científico griego. Contribuyó en grandes procesos de las matemáticas y la astronomía del helenismo y también dio grandes aportes a la geometría. En su juventud fue a Alejandría y recibió la enseñanza de Euclides. Desde entonces dedicó gran parte de su vida a la geometría y a la resolución de problemas de matemáticos prácticos. Bueno, fue reconocido porque inventó numerosas máquinas e instrumentos de guerra. De hecho, eso le permitió defender a Siracusa durante la guerra contra los romanos. Pues se dice que su intelecto fue tan brillante que descubrió la manera de incendiar barcos romanos con los rayos solares reflejados por medio de enormes espejos. Su frase más conocida fue: "Dadme un punto de apoyo y moveré al mundo". Bueno, de esta manera Arquímedes se convirtió en un gran inventor de máquinas de guerra, que incluso sus enemigos daban la orden de capturarlo vivo para que así Arquímedes pudiera contribuir y estar al servicio de sus opositores, es decir, de los romanos. Sin embargo, Arquímedes fue asesinado por un soldado romano mientras, distraído en una batalla, este soldado irrumpió un dibujo geométrico y Arquímedes le respondió de mala manera. De hecho, esas fueron sus últimas palabras. Bueno, Arquímedes dio grandes aportes. En este caso voy a mencionar los más destacados: aportes a la física y a las matemáticas. El primero es el cálculo proximal del número pi. También creo que su mayor descubrimiento fue calcular el área y el volumen de la esfera y del cilindro. También perfeccionó el sistema numérico griego y creó el principio de Arquímedes, que de hecho este principio menciona que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical hacia arriba, igual al peso del fluido desalojado. Listo, eso es todo. Muchas gracias, Eli Johanna. Muchísimas gracias, José Ramírez, por su participación y por siempre atender a nuestro llamado.
y sacar un momento de su agenda apretada, ¿cierto? Damos continuidad con el señor Galileo Galilei, que fue un gran matemático científico formado en la Universidad de Pisa. Debido a su gran interés por la geometría y las ciencias, decidió estudiar en la Facultad de Ciencias Exactas. Además, era reconocido por sus dotes hacia la música y la literatura. Para esta ocasión, la filósofa Esther Madrid nos va a estar compartiendo un poco más de la biografía de este Galileo Galilei, que fue un matemático reconocido en esta época. Bienvenida. Muchísimas gracias, compañera, por la invitación. Claro que sí, les voy a hablar de Leo Galilei. Él nació en Pisa el 15 de febrero de 1564. Fue un astrónomo, filósofo, matemático y físico que estuvo relacionado estrechamente con la revolución científica. Eminente hombre del Renacimiento, mostró interés por casi todas las ciencias y sus artes, como la música, la literatura y la pintura. Sus logros incluyen la mejora del telescopio, gran variedad de observaciones astronómicas, la primera ley del movimiento. Ha sido considerado como el padre de la astronomía moderna, el padre de la física moderna y el padre de la ciencia. Su trabajo experimental es considerado complementario a los escritos de Francis Bacon en el establecimiento del moderno método científico, y su carrera científica es complementaria a la de Johannes Kepler. La obra de Galileo Galilei abarca el desarrollo del método científico con el desarrollo inicial de la física y una revolución completa de la astronomía, al utilizar el telescopio por primera vez al estudio sistemático de los cielos. En el panteón de la revolución científica, Galileo ocupó una alta posición por el uso pionero de los experimentos cuantitativos con resultados analizados matemáticamente. Los aportes que hizo para la matemática fue la definición de conjuntos infinitos, al percatarse que si un conjunto se le quitan tantos elementos como los que tiene y queda aún del mismo tamaño, se debe a que es infinito. Por ejemplo, si al conjunto de los naturales se les quita los pares, quedarán los impares, estos dos conjuntos tan grandes como el original. Otro descubrimiento matemático atribuido a Galileo fue la cicloide, la curva que lo maravilló y con la que diseñó arcos en edificaciones y puentes. La vida de Galilei fue muy controvertida, quizás por la manera en que hacía ver cómo estaban equivocadas las personas al seguir dogmáticamente a Aristóteles, puesto que los dejaba en ridículo. Pero al mismo tiempo hubo personajes muy influyentes que lo defendieron, porque deseaban saber la trascendencia de los descubrimientos del genio. Muchas gracias, compañera. Muchísimas gracias, filósofa Esther Madrid, por hablarnos de este gran matemático Galilei de Galilei. Galileo de Galilei. Quien nos estuvo acompañando el día de hoy es Esther Marcela Madrid, José Manuel Ramírez y mi persona, Eli Johanna Barrera Díaz. Muchísimas gracias por la atención. Feliz noche.